Y es por ello que, reiterando, les propongo el siguiente formato, que es exponemos la pregunta tal cual en blanco y negro, con mucho gusto y de manera sucinta. Yo comparto mi experiencia al respecto y luego ustedes también comparten su experiencia al respecto y al final generamos nuestras conclusiones, ¿no? Que es lo que verdaderamente nos puede llevar a enriquecer y a sacarle valor a esta hora que estemos, la tarde del día de hoy. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar. Hoy tenemos 4 preguntas súper desafiantes. La primera de ellas es: ¿qué factores llevan a una organización a invertir en proyectos de transformación organizacional? La segunda es: ¿qué hacer si estos factores no están? Tercera, además de la inversión, pensando en la monetaria, ¿en qué más debe de invertir una organización para que estos proyectos sean de veras exitosos? Y finalmente, ¿cómo desencadenar una definición positiva en estos proyectos? Y esta es mi introducción breve a la respuesta, y es: yo vengo observando que los proyectos de transformación organizacional y la necesidad inherente de colaborar con la gestión, en realidad es una constante en las organizaciones, primero visto desde una imaginaria línea del tiempo, desde cómo se crean las organizaciones, y aquí es donde encuentro la primera diferencia o la primera bifurcación. Es decir, si la organización proviene, o en su historia de generación, proviene desde que era una empresa pequeña y luego se convirtió en mediana y luego en una grande, o si esta empresa ya cuando nació era grande porque principalmente debido a que es una subsidiaria que proviene de algún otro país y simplemente se está asentando en nuestro país, ¿no? Pero para poder explicar adecuadamente esta historia de dónde proviene esta necesidad, cómo es que nosotros nos insertamos ahí, voy a permitir compartir con ustedes una presentación además muy cortita, pero a ver qué opinan ustedes. Esta es una presentación que yo compartí en una cosa que existía hace mucho tiempo. No sé si ahí se dice Semana Pyme. ¿Sí se ve? Sí. Muy bien. Esta es una presentación que hice en el año 2012 en el Centro Banamex, en esta cosa que se llamaba la Semana Pyme. Yo comenzaba contando una fábula, pues, en el que había una vez un emprendedor que tuvo éxito en lo que hacía, y este emprendedor entonces, él hacía todo, era el hombre orquesta, ¿no? Y afortunadamente tuvo éxito, y entonces la propia necesidad y la propia demanda de servicios de su mercado lo llevó a evolucionar de ser el hombre orquesta, en el que esta persona se sentía solo, ilusionado, incomprendido, inseguro, un experto y desinformado, y algún cliente le pidió una factura y entonces tuvo que ingresar a su primer miembro organizacional de facto, que fue su contador, ¿no? Y entonces eso lo hizo ingresar al mundo fiscal, ¿no? Y él, que ya era experto en algo, pues ahora tuvo que aprender de el SAT y de estas cosas, ¿no? Y entonces él, aparte de cómo ya se sentía, entonces él sintió que le tenía que compartir sus ganancias al fisco. Y que el fisco, si ganabas, se quedaba con el 40 y algo de tu utilidad, y si perdías, de todos modos no compartía contigo las pérdidas. Y él seguía haciendo el resto. El emprendedor sigue vendiendo hasta que agota su capacidad y necesita más manos, y empieza a traer más gente. Y entonces está el señor Gómez, el señor Jiménez, pues su contador, y además su primer operario, su primer ayudante. Y entonces empieza a meterse en problemas de reclutamiento y selección, remuneraciones, evaluaciones de desempeño. Eventualmente le tiene que dar las gracias, y con legislación laboral, con dónde lo voy a sentar y qué equipamiento le voy a dar, qué onda con la comunicación y el ambiente laboral, y etcétera, etcétera. Y si se fijas, todo tiene un contador y un empleado. Y ya tiene necesidades, ¿no? Porque se ha estado transformando. La empresa, entonces, depende del empresario. Es una persona del tipo hágalo usted mismo. Él cree que lo hace prácticamente todo entre bien y excelente. Le gusta tener control de lo que hace. No entiende y está aprendiendo a delegar. Y vende todo lo que puede, y luego se dedica a ver cómo cumple eso que vendió.
y sigue creciendo. Trabaja muchas horas. El equipo de personas que trae no le entiende, no lo comprende y no funciona a su velocidad. Y por supuesto sabe que puede vender más, aunque no lo está haciendo. Y por supuesto sabe que podía tu negocio crecer y no lo está haciendo. Y entonces empieza a traer gente para que le ayude a vender. Y entonces se meten problemas de la venta y la diferencia entre vender y hacer mercadotecnia, y luego entre hacer mercadotecnia tradicional y ahora mercadotecnia digital, y cómo voy a gestionar esto, y que se necesita un CRM y una página web, y esto de la tecnología que está carísima y entiendo para qué sirve y no la sé usar bien. Sigue creciendo mi planta, ahora tengo alguien de ventas que me ayuda, pero yo soy el principal que vende o el que hace. Y entonces esta persona empieza a sufrir de esto. Al día le faltan horas, todo tiene que sobretrabajarse, se compromete a cosas que luego no puede cumplir, no le queda tiempo para planificar, requiere más espacio físico e infraestructura, no sabe guiar adecuadamente a las personas no saben adecuadamente qué se espera de ellas, corren como pollos sin cabeza, etcétera, etcétera. Su planta sigue creciendo y se tiene que enfrentar a cómo va a organizar su organización. Es decir, cómo va a convertir un grupo de individuos en un equipo y cómo esos individuos van a ser capaces de encajar en una estructura organizacional que sean capaces de vender lo que él prometió. Y es donde quizá aparezca la primera adquisición de algo parecido a un proyecto de transformación de parte de esta persona. ¿Por qué? Porque en ese entonces a las personas de este tipo se les vendía la solución. Me voy a regresar a la lámina. Se les decía, mira, si tú lo que quieres es acabar con esos problemas como los que hemos mencionado, entonces lo que tú necesitas son procesos. Y lo que tú necesitas son sistemas de información y un workflow y un no sé qué, ¿no? Y entonces él desde ahí ya tenía esa necesidad de transformarse. No sabía en qué, no sabía cómo y escuchaba voces, ¿no? En este caso, voces de la gente que vende tecnología o de la que vende procesos o de la que vende sistemas de gestión tipo ISO 9000. Y entonces, bueno, decide quizás hacer su primera inversión en cualquiera de estos tres rubros. Si vienen de la tecnología, le dice, hay que documentar tus procesos. Si vienen los de los procesos, le dice, hay que hacer un montón de formatos. Y si vienen los de los sistemas de gestión tipo ISO 9000, les dicen, pues tienes que hacer un sistema de gestión documental y tra. Y de facto inicia algo que pretende ser sistémico, pero que en realidad de origen nunca lo fue, que es el transformar su organización. Él todo el tiempo sin saberlo, a veces a pesar suyo, a veces con su propia alegría y consentimiento, se fue transformando en este proceso de crecimiento. Ha tenido que ingresar a su vocabulario, a su conocimiento y a sus consideraciones un montón de tecnicismos, de puntos de vista de otros especialistas. Y él se estaba transformando de facto, pero él no lo sabe. Y además esto ha estado ocurriendo a una velocidad extraordinaria para él. Y en este momento hipotético de esta línea del tiempo, esta persona se encuentra así exhausta porque sigue teniendo problemas y porque las promesas de que los procesos o la tecnología o los sistemas de gestión le van a solucionar la problemática a la que él se enfrenta. Ve que invierte lo que haya sido que haya invertido en esto y que realmente no está obteniendo los resultados. Y nosotros, desde una visión, digamos, muy lateral de change management, le digamos, es que no estás gestionando tu transformación. Los procesos requieren un proceso de gestión de la transformación, la tecnología lo mismo, y los sistemas de gestión, pues, es una arista de esto que estamos diciendo. Él está siendo en este momento víctima de la administración tradicional, del paradigma de los procesos, de la estandarización basada en sistemas de gestión y además de una serie de cumplimientos normativos a los que se debe sujetar de acuerdo a su mercado, a su industria y a la normatividad de esos sectores. Y ahí vivimos mucho tiempo, ¿no? Muchísimos años estuvimos ahí en estos temas de Luego apareció la pandemia, ¿no? Y la pandemia mandó a mucha gente a su casa, cuestionó seriamente nuestros modelos de negocio,
hizo que las tecnologías de información aparecieran de una manera insoslayable. Los millennials o este relevo generacional se manifestó como nunca antes, pues, y además nos enfrentamos, y por eso aquí no tiene letras, nos pusimos en un limbo, ¿no? Y en estos casos, ¿qué se hace? Todo el mundo decía, había que hacer esto, había que hacer aquello, pero seguía esta necesidad subyacente de qué es y hacia dónde tenemos que transformar a la organización sin que se llamara, en qué se tiene que convertir el sistema de colaboración en la organización, pero no sabíamos cómo hacerlo. Salimos de la época de la pandemia y entonces nos encontramos ahora en y le empezamos a poner además sin saberlo, y es algo que me gustaría compartir, bueno, que ustedes me compartieran su impresión, y es, todo el tiempo hemos estado en esta narración en procesos de transformación organizacional, en procesos de transformación individual y profesional. Al principio le pusimos proyecto para implementar ISO 9000 o proyecto para implementar el ERP o el CRM, pero en realidad eran proyectos de transformación que tenían un skin, que tenían un nombre de algo. Y actualmente estamos de nuevo en un montón de proyectos de transformación que quizá están vestidos con una envoltura de transformación digital, de sostenibilidad, de sustentabilidad, de inclusión, de igualdad, de empresa con propósito. Pero en el fondo todos son proyectos de transformación organizacional, y que dependiendo de lo que estemos viviendo, pues es hacia donde se van a estar yendo. Pero eso es un cotidiano. Entonces, el que aparezca nuestra disciplina en este contexto como además como un factor crítico de éxito para que las organizaciones alcancen a sobrevivir en los mercados, es una necesidad, digamos, relativamente nueva. El día de hoy, en lo personal, me sigue ocurriendo que digo, no, pues yo me dedico a la transformación organizacional. Y la gente dice, no, no, pero, o sea, ¿qué haces? En cambio, si digo, no, pues es que yo hago proyectos de transformación digital o proyectos para que seas una empresa sustentable, dicen, ah, claro. Y entonces eso me llevó a la siguiente pregunta, y ya con esto cierro la introducción y abro el espacio para escuchar también sus aportaciones. Y tiene que ver con una pregunta, entonces, ¿qué es lo que compran las empresas? Las empresas compran proyectos de transformación organizacional. Desde mi humilde experiencia, no. Las empresas lo que nos compran son resultados. La digitalización de su organización, el que ellos puedan ser denominados sustentables, sostenibles, inclusivos, igualitarios, empresa con propósito. Pero ellos no quieren comprar proyectos de transformación organizacional. Lo que quieren comprar son resultados. Yo no le puedo vender a una organización, ¿cuál es tu resultado? Que te vas a transformar. Que no les hace sentido. Las empresas compran un resultado. Entonces, ¿qué factores llevan a una organización a invertir en proyectos de transformación organizacional? Los resultados que pretenden obtener. Y el resultado no es una transformación, es una de estas, sin despreciarlas, solo para nombrarlas, es una de estas modas. El resultado es que te vas a digitalizar, el resultado es que te vas a volver sostenible, el resultado es que te vas a volver inclusivo, el resultado es que ahora vas a tener un propósito. Pero bueno, abro el espacio para la conversación para que esto no se convierta en un monólogo. ¿Quién quisiera compartir su propia acepción de esta respuesta? Perdón, por el número de personas que somos, ¿les parece que nos quedemos en plenario? Perfecto. Digo, por supuesto, Okay. eso lo decían ustedes. Sí, sí, adelante, sí. Luis Ricardo. Entonces, claro, ya sea quien quiera simplemente levantar la mano y abrir su micrófono. Si alguien quiere en paralelo, por supuesto, escribir aquí en el chat, también es bienvenido. Nos gustaría a todos escucharnos. Ese es el propósito de estar acá. Sí, ya tenemos la primera participación de Luis Ricardo Espinosa. Por favor, Luis, adelante. Gracias, Juan Carlos, gracias. Jorge, indudablemente acabas de describir el día a día de la profesión de apoyo y ayuda a las empresas.
indudablemente yo consideraría que un paso antes de contestar esa pregunta, muy probablemente el empresario está envuelto en una problemática que no la entiende y que después darle vueltas y vueltas y preguntar en desayunos, en comidas y en cenas a muchos amigos, compadres y demás, decide ir a una asesoría, consultoría o a una consulta de lo que necesita. ¿Y qué es lo que sucede? En ese mismo momento aparece como un sombrero y un conejo, ¿no? Donde algo mágico va a pasar. Entonces, creo yo que ahí es donde empieza realmente la destransformación, ¿no? A la hora que llegamos y ellos quieren algo mágico, rápido. Vaya, me está pasando en una empresa donde lleva X número de años operando como están operando, con las primeras conversaciones se dan cuenta que no era por ahí lo que ellos creían y bueno, se desangelan, ¿no? Ya te empiezan a cuestionar, tal vez la iguala, tal vez el pago, etcétera. Básicamente, regreso a la pregunta, creo yo que indudablemente están buscando resultados. Sin embargo, creo que nuestra obligación, nuestra responsabilidad a la hora de proponer el servicio, proponer el apoyo, es ir un poco a que los resultados ya los tienen. Lo que quieren es diferentes resultados que tendrán que hacer diferentes cosas. Básicamente, quería yo aportar a través de esta idea. Gracias, Luis. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quiere compartir su opinión al respecto de este tema? Fíjate que yo creo que el gran problema que yo me he encontrado en las organizaciones es que a muchos directivos les hace falta entender que es un proceso de transformación. O sea, no los hemos educado suficientemente para ello. Me refiero a ellos creen que transformación es arreglar los problemas y obtener utilidades, lo cual es cierto. Al final todo proceso lleva ese objetivo. Pero más allá, en la experiencia, ellos no conciben cómo le voy a dedicar un proceso de 3 años para hacer una transformación de mi organización. O sea, no puede ser. Yo quiero que en 6 meses la gente piense diferente, los procesos se hagan diferentes, que resuelvan mis problemas de flujo de efectivo, etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que sí nos hace falta mucho la parte de la educación de este nivel para que se entienda que un proceso de transformación al final debe hacer algo diferente en la organización. Pero necesitamos para ello que sea un proceso completo y que la gente entienda que tenemos que ir hacia nuestros 3 grandes problemas que tenemos nosotros que lidiar en la transformación. Primero, los mindsets, que cómo le hacemos para cambiar el mindset. Segundo, qué tipo de skill set necesitamos, qué tipo de nuevas capabilities para poder hacer esta transformación. Y finalmente, qué tipo de toolset necesitamos, qué herramientas necesitamos para hacer este proceso. Y de esa manera podemos avanzar en el tema, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias, Alberto. Yo creo que tienes toda la razón, Alberto, y si me permites, Juan Carlos, o sea, creo que tanto tú y yo como tú y yo estamos viviendo un proceso en ese sentido, porque estamos implementando una plataforma, un sistema, pero lo que te dicen es, oye, a ver, yo no, o sea, ya me enseñaste, ya me educaste en la herramienta, pero no conozco el proceso. Entonces, yo creo que tenemos que ser suficientemente profundos en esa educación, en esa adopción que queremos darle al cliente, porque dice, pues, ok, le puedo picar a la plataforma, pero no entiendo el proceso. Entonces, creo que tenemos que ser integrales en ese sentido. ¿No estás de acuerdo, Juan Carlos? Sí, claro. Y nos lo han pedido y hoy otra vez nos lo volvieron a decir. O sea, a ver, ok, está bien que la capacitación y esto y lo otro, pero tenemos que ser integrales. O sea, yo tengo que entender el proceso, no nada más. Y hablando del soporte de la herramienta,
Yo le decía, pues también hay incidencias en capacitación. Entonces, no podemos limitarnos a que haya un issue, un bug en la plataforma, sino que tenemos que ser como mucho más consistentes en saber si el usuario sabe usar la herramienta, la plataforma y la entiende, Muy bien. porque eso es lo que le va a hacer exitoso, ¿no? Es lo que lo va a cambiar. Exactamente. Gracias, Leti. Dependiendo del rol que cada uno juega en su empresa donde esté trabajando, si sea independiente o dentro de una empresa, hay veces que como consultores internos nos cuesta trabajo pensar en qué puedo hacer yo para transformar mi empresa o para convencer a mi empresa que invierta en transformación. Entonces los invito a pensar un poquito desde ese rol de ayuda interna dentro de una empresa y propongan qué se les ocurre que podrían hacer para darle más claridad a su empresa de la potencia que puede tener un proyecto de transformación. ¿Quién quiere participar? Bien, para tratar de seguir aportando, Gracias. ¿Cómo se llama? Pues se me está moviendo. Elementos para la conversación. Mi siguiente experiencia a compartir la retrata esta lámina. O sea, ¿cuándo deciden hacer la compra o la inversión estas empresas? Desde mi experiencia, reitero que no es la verdad, deciden tomar esta decisión cuando ya no tienen opción de no tomarla. Y de nuevo, abro el espacio para escuchar su punto de vista valiosísimo. Si no se les ocurre alguna participación, pueden lanzar otra pregunta. Y yo. Hola. Adelante, Emilio, gracias. Perdón. No, desde mi experiencia hay varios puntos. Y tú hacías la pregunta, Jorge, de qué nos compra un cliente. El cliente nos compra una promesa, cualquiera que sea, pero lo que compra es una promesa de algo que necesita. Y a partir de esa promesa, porque realmente compra a ciegas, y digo a ciegas, digo, puedes demostrar que has hecho proyectos o que tienes experiencia, pero no te está comprando algo tangible, te está comprando una promesa. En base al cumplimiento de esa promesa es lo que hace que el proyecto sea exitoso o no exitoso. A veces no es tan fácil cumplir la promesa, etcétera, ¿no? Ahora, las empresas en mi experiencia siempre se están transformando. A lo mejor no lo llaman como transformación con ese título, pero siempre están mejorando, mejora continua, cambiando, etcétera, ¿no? El tema que comentaba Leti, de que tiene que ver integral, sí, tiene que ser holístico y no es solamente procesos y sistemas. Es un tema de estructura organizacional, competencias de los que ejecutan esa organización, más la herramienta. La herramienta realmente es el habilitador, es lo menos importante, entre comillas. ¿Sí? Y eso es un factor muy relevante, el que tengas la organización. Y aquí a lo que voy es, hay organizaciones que se quieren transformar o que quieren cambiar, pero no están maduros. Y no están maduros porque no tienen las competencias. Y a veces son competencias básicas, casi usualmente no cuentan con el liderazgo que requieren en el punto B, están en el punto A y quieren moverse al punto B, y el liderazgo que requiere el punto B, pues no cuentan con él. Usualmente ese es uno de los stoppers, ¿no? Y a veces mucha gente y muchas organizaciones dicen, oye, ¿cuánto tiempo me va a llevar esto? Y a veces la respuesta es, pues, ¿qué tan rápido eres para tomar decisiones? Porque muchas cosas se quedan en el tintero o en la bandeja esperando que alguien tome una decisión. Y puede durar meses. Y la otra, pues, un proceso de madurez. O sea, un bebé no se hace en un mes. Aunque pongamos 9 mujeres juntas embarazadas, pues no, se tarda 9 meses. ¿Por qué? Porque tienen que caer 20, porque tienes que tener una competencia nueva, etcétera, ¿no? A veces la imagen que pusiste porque no tengo opción, creo que es una excusa del inconsciente con lo cual hacen,
pero realmente siempre tienes opciones. La opción es no hacerlo. O sea, y siempre está la decisión de no hacer algo. Pero a veces la gente como para no sentirse como que yo tomé la decisión, pues no tenía otra opción, ¿no? Entonces la otra opción no existe. Y es una respuesta hasta cierto punto sencilla o fácil, o es la escapatoria, ¿no? Es el strike en automático del béisbol, o el equivalente cuando la gente dice eso, ¿no? La transformación es complicada, pero simplemente creo que es el tema de madurez. Y yo creo que siendo con las organizaciones o con los directivos con los que te contratan, siendo honestos en el tiempo que puede llevar y haciéndolos evidenciar, a veces no es muy complicado la evidencia. Si no contestan un correo, si no toman una decisión, si ves y los acompañas a una junta y toma mucho tiempo y patean el bote hacia adelante porque les conviene, porque no saben cómo, por lo que ustedes gustan, le vas diciendo qué tipo de competencias son las que tienen que adquirir y si tienen que traer incluso nuevos miembros de la organización para hacer ese cambio, ¿no? O para meter ese factor de competencia o ese diferenciador. Y entonces es cuando el proceso se hace, pues avanza, ¿no? Avanza al ritmo que la misma organización o el mismo directivo va bailando. Esto es como una orquesta. El director general es el que va poniendo el timing, y es el que dice si vamos más rápido o más lento para que la tonada estamos todos sincronizados. La parte holística, la parte integral es fundamental, si no la tonada de la orquesta va a salir toda desafinada. ¿Okay? Entonces creo que esa es parte del truco, al menos en mi experiencia. Y tiene Gracias. No, y muchas en aristas. complemento con lo de Emilio, claro, o sea, yo creo que el tener claridad de los roles de qué tiene que hacer cada quien, en qué momento y cómo lo tiene que hacer, o sea, es cerrar esa brecha que habla Emilio, porque muchas veces no asumen esas nuevas actividades y ese cambio de mindset de lo que tienen que hacer. En nuestro caso, hoy lo que estamos buscando es ese cambio de mindset, porque deben de dejar de ser operativos y ser un poco más analíticos, pero de eso les cuesta trabajo porque no han venido haciéndolo así y han venido siendo exitosos sin cambiar, sin dar ese paso. Entonces, pues tenemos que ayudarles a que eso se logre, ¿no? Y Entonces, complemento lo que dices, Leti, es, vamos a suponer que ya tiene claro el rol, que sí, yo lo hago, es asegurar que tenga las competencias, el conocimiento para exacto. ejecutarlo. Porque hay ocasiones en que sí tienen claro que es mi responsabilidad, que yo lo tengo que hacer, etcétera, pero no tienen el conocimiento. Y a veces, algunos de aquí que ya me conocen de algunos años, yo utilizo mucho el concepto del fútbol. Y entonces dices, pues bueno, pues estamos en la Liga MX, es un equipo exitoso, pero pues queremos transformarnos para jugar en la Liga Española. ¿Qué tengo que hacer? Y el juego es el mismo, es en la misma cancha, las mismas reglas, 11 contra 11. Y pues esos 11 jugadores sabemos que no van a jugar en la Liga Española. Y no entrenan igual y no tienen el mismo conocimiento, las mismas habilidades. Y pues es la misma pelotita Claro. y es la misma cancha. Entonces tenemos que traer esas habilidades porque sabemos las reglas para poder jugar en la siguiente liga. Y luego, si estás en la Liga Española y quieres jugar en la Champions League, pues los que juegan en la Champions League, pues no exactamente son los mismos que en la Liga Española, no todos los que están en la Liga Española juegan en la Champions League. Y entonces vas viendo cómo esa, que yo le llamo evolución o transformación, cómo esa evolución se va dando y pareciera que son las mismas reglas, es el mismo juego, es la misma cancha, las mismas circunstancias, pero aquí es donde las habilidades para ejecutar el mismo rol de defensa, de portero, de delantero, es diferente. ¿Okay? Claro. El tipo de liderazgo que mencionaba yo también es diferente. Entonces, esa es la clave o un factor importante para que pueda tener éxito cualquier proyecto de cualquier tipo. Llamémoslo de transformación, de evolución, de mejora continua, el liderazgo es fundamental. Esa es una de las variables
Si no, puede ser que tengamos el resto de las variables, pero si el liderazgo no es el adecuado, el proyecto no va a llegar a buen puerto o va a batallar más tal vez. Gracias, Emilio. Vamos No, ustedes. Luis Ricardo, ¿quieres volver a participar? Nada más complementar un poco. Nada más dame un segundito. Se están integrando algunos colegas adicionalmente. Estamos conversando sobre los factores que llevan a una empresa a decidir invertir en su transformación. Adelante, Luis Ricardo. Básicamente son 3 puntos los que ahorita entre Leticia y Emilio comentaban a la luz de esta pregunta. Considero que al final la empresa, el empresario está donde está por sus decisiones tomadas. Emilio decía, bueno, tienen que tomar decisiones. ¿Qué tan rápido tomas decisiones? Bueno, independientemente de la rapidez, la velocidad, considero que está donde está la empresa por la forma en que han tomado sus decisiones. Sí, su líder o su conjunto de equipo de liderazgo. Eso es por un lado. Por otro lado, también considero que el acercarles un transformador, una evolución, pues vaya, hasta el más poco miedoso le da miedo, ¿no? Valga ahí la redundancia, le da miedo y se enfrenta a una situación en donde, bueno, si lo he hecho mal y ahora me dice que tenemos que cambiar, bueno, ahí es donde viene para mí un aspecto fundamental. Muchas veces llegamos buscando el compromiso del empresario y su equipo directivo, tal vez sus más allegados mandos medios y demás, que son donde está la masa crítica pues, en sí de conducción de la transformación y el cambio. Lo que yo creo que a la hora que buscamos el compromiso, todos se entusiasman. Sin embargo, a la hora de ejecutar o tratar de exigir ese compromiso, tal vez firmado o tal vez comentado, o tal vez a final de cuentas dictado, se queda un poco frío ante la necesidad no cubierta de la convicción para esa transformación o cambio. Creo que sí, parece que son palabras, pero la convicción en el empresario no está en su toma de decisiones, no está en su compromiso. La convicción está en el entendimiento que a final de cuentas lo lleva a decidir que sí necesita cambiar, que sí necesita transformarse. Básicamente era lo que quería agregar. Gracias. Yo Estos quisiera comentarios me complementar. hicieron, déjame terminar, Perdón. un comentario breve. Me Sí, hicieron dale. recordar una empresa, una pequeña imprenta. Me invitaron a platicarles sobre el tema de la reinversión. Y el dueño de la empresa estaban siendo muy exitosos, les estaba yendo muy bien, estaban creciendo y estaban metiéndose a diseñar procesos y todo eso. Pero su pregunta fue bien curiosa porque me preguntó, oye, ¿cuánto tiempo recomiendas que debemos reinvertir las ganancias? ¿No? ¿Cuántos años? No sé, 4, 5, 10, ¿qué opinas? Digo, mi respuesta fue, pues, ¿cuál es la fecha fin de tu empresa? ¿No? ¿Cuándo la quieres cerrar? El día que la quieras cerrar, pues ahí ya te sacas todas sus utilidades porque parte de su visión era, pues, usar las ganancias para sus lujos, para sus gustos, ¿no? Irse a Las Vegas, irse a esquiar, irse a Europa, viajar por el mundo, porque les daban las ganancias para eso, ¿no? Después de mi respuesta, como que no le gustó mucho, se quedó un poco decepcionado de eso, pero la conversación empezó a girar sobre estos temas, ¿no? Cuando no hay una visión de hacia dónde quieres llevar a la empresa, entonces las visiones de todos chocan en medio, ¿no? Ahí, porque parte de los socios pues eran parientes, ¿verdad? Entonces uno quería hacer una cosa, otro quería hacer otra, ¿no? Entonces el liderazgo vuelve a ser el tema clave ahí para establecer a dónde queremos llevar y esa es un poco la definición de cambio, ¿no? Un lugar en el futuro al que vale la pena llegar. Gracias, Emilio. De los demás, acuérdense que esto es un conversatorio, la idea es conversar. Igual si no tienen alguna aportación pueden lanzar una pregunta y el foro también intentará ayudarles a contestar. Yo solamente complementar lo que dijo Luis. Sí, todas las empresas realmente son exitosas en su nivel. Por eso uso el ejemplo y tiene toda la razón. Todas las organizaciones están donde están en base a las decisiones o a las conversaciones que han tenido en la empresa. Todas, no hay ninguna. Y son exitosas y por eso uso a veces cuando ya sale el éxito, pongo el ejemplo de la Liga MX y de la Champions League. Es exitoso en la Liga MX, pero el hecho de que quieras transformarte o que quieras evolucionar es que quieres jugar en la Liga Española, no es que quieras quedarte en la MX. Entonces,
¿qué tienes que hacer para ser exitoso, como lo has hecho en la MX, para ser exitoso en la siguiente nivel de la liga? Y creo que es cuando pones ese tipo de ejemplos y si sabe de béisbol, le puso el AAA contra las ligas mayores o la Liga Mexicana de Béisbol contra la Liga Mayor, etcétera. Pero cuando le pones ese tipo de ejemplos a empresas, sobre todo familiares, empiezan a caer de los 20 de que tienen que hacer un esfuerzo adicional y que sí han sido muy exitosos y no les negamos el éxito porque pues, ahí es evidente en muchos de ellos, muy evidente, porque son rentables, tienen utilidades, les da para viajar, como pusiste en algunos casos, hacer lujos, pero esa ambición de ser el siguiente les requiere cierta disciplina que tal vez el día de hoy no la tienen. Pero Y no podemos hablar de béisbol. Después de lo de ayer, bueno. no podemos hablar del béisbol. ¿Con Japón? Estaba hablando de fútbol, así que No podemos hablar de... Cambia de deporte. Vamos a hablar de carreras de coches. Muy sí, bien. claro. ¿Quién más quiere participar? Fer, veo por ahí a Fer Lozada, Gaby Guevara, Gio, Aide, Lauro. Aquí estoy, es un gusto estar por acá, pero no puedo entrar más que hace ratito, entonces apenas estoy agarrando la onda al asunto. Órale, ahorita que agarres carrerita ya ni te paramos. Exacto, ya rato van a decir, no, ¿para qué entré? Muy bien. Bien. Tengo un par de elementos que igual para seguir retroalimentando la conversación, si me lo permiten, me tomaría unos 3 minutillos Adelante, para Jorge, compartirlos y que sigamos teniendo en ese sentido insumo, por supuesto. Y es, ¿qué factores influyen en la decisión, en esta decisión de me transformo, o sea, porque de que se va a transformar, eso no hay duda, el punto es cómo y cuándo, incluso a su pesar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace? Y tiene que ver con algo que está tratado de esquematizar aquí, ¿no? Es un balance que tenemos dentro de cada uno de los decisores y que está dado por 3 factores: sus necesidades, sus motivos y algunas variables ambientales, ¿no? Las necesidades básicamente tienen que ver con necesidades innatas y adquiridas, necesidades absolutas y relativas, y algunas que incluso pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? Necesidades innatas, por ejemplo, una de ellas pudiera ser la organización tiene una necesidad innata de permanecer en el mercado, si no desaparece, pues, ¿no? Entonces, absolutas y relativas es esta que, como un ejemplo voy a utilizar el ejemplo de Juan Carlos, con su permiso, es, claro. ¿Verdaderamente tienes necesidad de dejar de jugar en la Liga MX o no? Y eso también, en este caso, en este hipotético ejemplo mío, es una decisión tuya que quieres dejar de jugar en la MX e irte a jugar en la Liga Española. Y luego, también hay necesidades verdaderas y falsas, ¿no? Verdaderamente hay una necesidad derivada, por ejemplo, de normatividad no sé, del Tratado de Libre Comercio. Entonces, esa es una necesidad verdadera, ¿no? Ahora, hay quienes pueden cuestionar como una necesidad quizá falsa, decir, no, tenemos que ser inclusivos, entonces la mitad de la organización tienen que ser mujeres, o X porcentaje de la organización tienen que ser colaboradores con necesidades especiales. Es solo un ejemplo, pues no estoy diciendo que sea así, sino hay una serie de necesidades que están ahí y también van a tener su peso específico a la hora de decidir de manera voluntaria los proyectos de transformación. Por supuesto, existe la otra jerarquía o la otra pirámide de necesidades que ya conocíamos, ¿no? O sea, las necesidades de una organización también puede ser de índole fisiológica, es decir, que quieran mejorar su funcionalidad interior, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque se están, si fuera el símil con un organismo, porque se están intoxicando, porque están desperdiciando demasiados recursos, porque están teniendo demasiados conflictos internos, por ejemplo, ¿no? O necesidades de seguridad, por ejemplo, de temas de compliance o de vulnerabilidad ante accidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Necesidades sociales, pues, a qué grupos quieres seguir atendiendo o incluir, o en qué mercados que tienen qué grupos sociales con necesidades puntuales te quieres integrar. Por supuesto, quieres ser de los fifis, voy a poner un mal ejemplo, entonces por eso te vas a decir que utilizas Prosai para
tu proyecto de transformación, entonces ya, porque pues ese es el que se te hace más fifí. Estoy usando un mal ejemplo, pero nada más para introducir elementos ahí para que todos reaccionen. O un elemento de autorrealización. Yo siempre quise que nos convirtiéramos en... y entonces, estas necesidades jerarquizadas por este señor Maslow también aplican a la organización y también son factores a la hora de tomar la decisión de transformarse voluntariamente, digamos, ¿no? También tenemos motivos, y estos motivos tienen que ver con este acrónomo MICASO, nos sirve para poderlo recordar posteriormente. Podemos decidir subirnos a un tema de transformación por moda. ¿Por qué? Pues porque en el club todo lo están haciendo, porque en mi maestría sacaron un caso de negocio y todos dijeron que ya estaban haciendo uno, entonces yo ya me subí. Por comodidad quizá, pues, y por comodidad tiene que ver con, y voy a hacer un paréntesis para citar un ejemplo de un locutor que yo escuchaba hace mucho tiempo en el radio, que se llama el doctor Ernesto Lamoglia. Y el doctor Lamoglia le llamaban y le preguntaban casos como este. Oiga, tengo un familiar mío que es alcohólico, entonces, ¿cómo le puede ayudar a mi paciente alcohólico? ¿No? Y entonces, él tenía respuestas que eran muy frontales. Y él, una de ellas que le recuerdo decía, ¿le puede dar más alcohol? Sí, dele más alcohol. Decía, no, pero él ya es lo suficientemente alcohólico, ¿cómo le voy a dar alcohol? Ah, pues la teoría es muy simple. Cuando él caiga hasta el fondo, cuando él agote su capacidad de sufrimiento, entonces algo lo va a hacer querer cambiar. Entonces, las organizaciones, el motivo de comodidad es, ya no soporto seguir siendo como somos, quisiera estar más confortable, más cómodo con cómo somos, entonces quizá también decida transformarme para adquirir un nuevo nivel de confort o de comodidad. Por supuesto, temas afectivos, ya no nos sentimos a gusto como somos, por ejemplo, o queremos asegurar que nos estamos convirtiendo en lo que el mercado está demandando, entonces incrementa nuestras probabilidades de estar en el mercado, o queremos sentirnos orgullosos de que lo que proyectamos y como nos sentimos dentro, nos hace sentido y nos sentimos que queremos ser así. O simplemente porque alguien tomó una decisión intelectual y dice, sí, quiero ir en ese sentido, ¿no? Y todos estos factores están ahí siempre sopesando esta decisión de voy a invertir, cuánto voy a invertir y si voy a persistir o no en el proceso de la inversión en los factores de los proyectos de transformación. Y por supuesto está toda esta parafernalia que viene desde fuera de la organización, con temas macroeconómicos, no los voy a aburrir con esto, con temas de tecnologías emergentes que también están ahí, con temas medioambientales que también pueden incidir en que querramos voluntariamente irnos a procesos transformacionales, culturales, sociales y, por supuesto, comerciales. Y también hay variables no solo hacia afuera de la organización y dentro de la organización, sino también dentro de los individuos, de los decisores que invierten o no en este tipo de proyectos, ¿no? Pueden tener razones personales, porque quizá ya lo lograron en otra organización, o porque no lo han logrado en esta y lo tienen como pendiente, o por temas psicológicos propios reitero, del interior. Tienen motivaciones para ellos, tienen experiencias que les dicen que hay que hacerlo, su percepción o su intuición se los da, o ellos tienen una actitud de estos de los que siempre están probando cosas nuevas y están dispuestos a correr los riesgos asociados a estas decisiones. Entonces, bueno, estos son el siguiente grupo de posibles insights que quería compartir con ustedes porque al fin y al cabo son personas, son individuos las que toman las decisiones de invertir y de perseverar en esta inversión en este tipo de proyectos. Abro el espacio. Jorge, una pregunta para apuntar un poquito. Sí. Esta analogía que haces de las necesidades humanas y con las necesidades organizacionales, ¿podría estar relacionado con el pensamiento sistémico? Totalmente, pues, en realidad, la organización es un sistema de sistemas
Y además está metido en un mercado que es un sistema de sistemas, que a su vez está metido en una economía y en una o varias sociedades que también es un sistema de sistemas. Claro, ok. Muy bien, adelante, se abre otra vez el micrófono. ¿Alguien quiere participar? Anímense, no les dé pena. Los que nos compran son individuos, ¿no? Son personas, pues. Claro. Y estas Fíjate, personas... ese es un tema muy interesante. En mi experiencia, cuando me tocó ir a China, tomamos un curso de preparación para ver que hiciéramos un buen papel allá, ¿no? Porque tenemos que entender las diferencias y la cultura. Y pues sí, ¿verdad? Hay ciertas diferencias en la forma de conducirse, en la forma de relacionarse, en la forma de hacer un primer contacto. Pero al final de cuentas, y ya platicando con el colega de allá del área de mercadotecnia, llegamos a la conclusión de que al final de cuentas todos somos personas. Y tenemos, por un lado, necesidades individuales que son totalmente diferentes a las de los demás, pero tenemos también un gran número de necesidades que son idénticas al resto del mundo. Pues, entre estos dos variables, lo que es específico para mí y lo que es colectivo, pues ahí el mercadólogo tiene que pensarle, ¿verdad? ¿Cómo le hago para satisfacer a una gran masa que necesita lo mismo? Pues ahí está la oportunidad de mercados masivos, ¿verdad? Pero cuando alguien quiere particularmente su café de latte con chispas, con crema batida, con caramelo, con no sé qué, pues necesita una atención personalizada, ¿verdad? Y eso es un servicio totalmente diferente, un modelo de negocio diferente, ¿no? Muy interesante el aspecto personal. ¿Quién más? Pero ahora sí te animas o todavía no. Sigo por acá, sigo aquí. Bueno, entonces vamos cerrando nuestro conversatorio del día de hoy. Muchas gracias, Jorge, por esta perspectiva tan interesante. Este conversatorio está grabado, como ustedes se dieron cuenta. Lo podrán consultar una vez que se suba a nuestro canal de YouTube, en la página posteriormente. Pero pues la invitación es a que sigan conversando de estos temas en el entorno en el que ustedes se mueven. Cada uno de nosotros tiene un área de influencia en el que puede, pues no solamente tomar de nuestro entorno ciertos aprendizajes, sino también aportar, ¿verdad? Compartir lo que sabes, di lo que sabes a quien lo necesita, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos veremos en nuestro próximo evento. Nuevamente les recuerdo que si alguno de ustedes quiere participar en alguna de las áreas de la asociación, pues pónganse en contacto con Marce, que es nuestra nueva directora de comunicación, para que nos canalice directamente en el área de interés que ustedes tengan. Gracias, Juan Carlos. Si les parece, las comparto. Sí, como si punto quieres final. cerrar con tus conclusiones, Jorge, por favor. Muchas gracias. No sé si hay espacio para un concepto con el que me gustaría cerrar. Es muy rápido, lo voy a dejar aquí simplemente mostrado, y es la última pregunta que digo que es quizá lo que nos haya motivado a venir esta tarde es cómo desencadenar una definición positiva para este tipo de proyectos, ¿no? Y yo quiero dejarles aquí esta referencia bibliográfica que es algo así como la teoría de la inminencia, ¿no? Yo diría, busquen la inminencia, ¿no? Entonces, según estos científicos, ante la intensidad de los riesgos de la incertidumbre en el exterior, que nadie la puede negar, tanto personal, organizacional y mundial, nosotros como humanos de manera natural generamos una respuesta anímica y tomamos decisiones de compra, por ejemplo, basados en emociones. Entonces, empujemos y aprovechemos esto que los estudiosos le llaman el continuum de la inminencia predatoria, que básicamente depende de cuál es la percepción de la materialización de un riesgo que pudiera afectar la continuidad de la organización. Y entonces, en cuanto a esta percepción de que algo puede poner en riesgo la permanencia de la organización en el mercado, empieza a crecerse o se podría materializar, entonces estoy más dispuesto a tomar decisiones que me preparen, que me pongan a salvo de ello, ¿no? Entonces, siempre está aquí el poder, dicho en el mejor de los sentidos,
aprovechar el continuum de la inminencia para estar atentos a él, para generar elementos que creen la inminencia de que hay que tomar esta decisión. Y por supuesto esto funcionaría a favor de nosotros. Ya para retirarnos todos, también poderlos dejar ir. Tengo aquí unas notas en las que básicamente traté de resumir pues lo que nos han compartido, que es valiosísimo, y la lista a continuación, ¿no? Por supuesto, no hay solución mágicas ni instantáneas, aunque nuestros clientes las estén esperando. Requerimos ser integrales en las respuestas. Las creencias erróneas de que no somos profetas internos, en realidad pudiéramos transformarnos en ellos. Los clientes nos compran una promesa. Las empresas siempre, aunque no lo tengan claro, siempre se están transformando. Las competencias básicas son indispensables para el éxito de un proyecto de transformación. Transformarse es un proceso. A veces se tiene que traer quizás a nuevos miembros a la organización. Esto de transformarse es una orquesta y el director lleva la batuta. O en oposición a ello puede ser como todo el mundo tocando su instrumento sin guía, etcétera, y no sé si a eso le pudiéramos llamar transformación. Ha venido siendo la empresa exitosa sin cambiar, entonces eso también limita su decidirse a invertir. Una vez que tengan claro el cambio, necesitamos asegurar que tienen las competencias para lograrlo. El nivel de liderazgo es fundamental y si no se tiene al menos el adecuado, el éxito es muy poco probable en el proyecto. La empresa es el resultado de las decisiones que ha tomado hasta el momento y la convicción de a dónde quiere llegar la empresa es decisivo también. Entonces, bueno, son algunas notas que muy enriquecedoras con las aportaciones de todos ustedes y muchísimas gracias. Jorge, si me permitas, yo voy a agregar una y voy a retomar unas palabras de Juan Carlos, porque justo en el proyecto del que estamos dijo, los sistemas no tienen palabra de honor, y es cierto. Y hoy justo nos está pasando eso. O sea, dijeron, va a pasar tal y cual, y diseñamos y construimos y no sé qué. Y resulta que, pues no, o sea, hoy nos dimos cuenta que no tuvimos esta construcción, este diseño, no sé qué. Y pues no tienen palabra de honor y entonces tenemos que tomarlo en cuenta porque eso implica también cambios en la transformación. ¿O no, Juan Carlos? Correcto, sí. Bien, pues muchísimas gracias, reitero, a Alberto por generar estos espacios y a Juan Carlos también por ayudarnos en todo esto. Muchísimas gracias y a todos ustedes por haberse venido a curar el insomnio con mi participación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Gracias. Nada más quiero cerrar con el comentario de Gaby Guevara, que dice que este conversatorio le ayuda a no sentirse sola. Para eso estamos, ¿verdad? Somos una comunidad. Siéntanse por la libertad de consultar en cualquier momento a la comunidad. Entre todos nos ayudamos, nos apoyamos para salir adelante con nuestros proyectos. Pues muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Bye.